Muy buenos días, don César. Muy buenos días Mario, buenos días Francesco, buenos días para toda la querida teleaudiencia de Ecuador y bueno, acá listo para conversar con ustedes, muy agradecido por la invitación. Sí, Mario, César, usted gracias. inicia. Sí, gracias, Francesco. Indicarles a nuestros amigos televidentes, nuestro invitado César Biondini es secretario general del Frente Patriota Federal de Argentina. Hoy vamos a saber si es crítico o afín del gobierno de Milei. Vamos a ver algunas semblanzas, algunas coincidencias tal vez con el gobierno de nuestro país, de Daniel Noboa, y ver también el tema deportivo, cómo está esa final de Argentina con Uruguay. Sabemos que somos dos pueblos totalmente futbolizados, así que Argentina con Colombia, Con Mario. Colombia. perdón, Argentina con Argentina Colombia. con Colombia. Uruguay era perdón por el laxo, Uruguay era mi favorito. Honestamente, se me quedaron los uruguayos. En todo caso, César, gracias, algo que lo veníamos conversando, tenerte aquí es un gusto, es un placer saber de tus conocimientos políticos. También vamos a también hacer un tema sobre la región geopolítica. Así que bienvenido, César, y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias Mario, fue algo que venimos charlando en las semanas y bueno, la verdad que poder estar, contar, digamos, con este espacio, la verdad que estoy, reitero, muy agradecido y acá a disposición de lo que quieras abordar, en lo que pueda ayudar a pensar, acá cuentan conmigo. Sí, decía en la introducción, César, crítico o afín al gobierno de Milei. Mira, en este momento, conforme está la situación de la Argentina, tengo que ser crítico. Nosotros venimos, es cierto, de periodos muy complejos con los gobiernos anteriores. Hubo un 50 y pico por ciento de la población argentina que votó por la fuerza de Milei, que contó, digamos, tenía la esperanza de que Milei, con las promesas que hizo en campaña, resolviese cuestiones críticas como inflación, impuestos, etcétera, etcétera, cuestiones que desde el punto de vista del análisis económico que se hacía eran ciertas. La realidad es que hoy por hoy, lo digo también con mucho pesar, porque esto afecta a toda nuestra población, ha subido lamentablemente la pobreza, ha subido la carga impositiva, no se ha resuelto en absoluto los problemas de fondo, como son, por ejemplo, el tema de la inflación, etcétera, etcétera. La Argentina contaba con una base industrial que ciertamente había ido decayendo con el tiempo, pero que todavía se mantenía sólida, principalmente a través de lo que es la obra pública, que era un poco el motor que quedaba activo y que era, bueno, el que generaba empleo en las diferentes pymes, como le decimos acá, pequeñas y medianas empresas. Eso, bueno, una de las primeras cosas que hizo Milei fue, como él dice, con la motosierra, recortar la obra pública, lo cual generó una crisis en la producción, por eso aumentó la desocupación, el sector privado está totalmente deprimido, es más, se han ido varias empresas del país y varios bancos, inclusive. Entonces, bueno, también tiene que ver, y con esto cierro el concepto, con que Milei en campaña también planteaba que no se podía obtener resultados con los mismos de siempre, pero si observamos el equipo económico que armó Milei, el gabinete que él tiene, es básicamente el mismo equipo económico que fracasó durante la gestión de Mauricio Macri entre el 2015 y el 2019, y en parte también el que participó del fallido gobierno de Fernando de la Rúa allá entre el año 99 y el año 2001. Con lo cual, tampoco llama la atención que tengamos esta situación, pero es una situación crítica, es grave. Estamos atravesando incluso en estos días una terrible ola polar y bueno, literalmente hay gente que está muriendo de frío en la calle, sin asistencia. César, como argentino, ¿usted tiene esperanzas en Milei o definitivamente el camino que usted nos está diciendo que ya está marcado aparentemente, pues los lleva a un estancamiento? ¿Cree usted que hay todavía pues posibilidades de un cambio de timón o quizás estas medidas que se están tomando pues más adelante te den otro tipo de resultados? O definitivamente ustedes como analistas pues ya ven que están camino más al despeñadero que al desarrollo que también se esperaba a nivel mundial, que ese gran país como lo es Argentina pues hubiera podido tener con el señor Milei. Es una buena pregunta, Francesco. Mirá, nosotros, evidentemente, más allá de las posiciones críticas, uno también tiene que ser realista y tiene que observar, dar un tiempo, que
también más allá de que uno veía y anunciaba que esto no iba a funcionar, pasaron ya más de 6 meses. La realidad es que en estos 6 meses se había dicho que iba a ser un periodo difícil, el propio Milei lo reconocía, pero sostenía que iba a haber una recuperación que él lo ponía con la letra en B, él decía que era una caída y un rebote. Incluso él alegaba que no tenía las herramientas legislativas, por eso él pedía que le aprueben la que acá se denominó la ley Bases, que en definitiva le dio facultades extraordinarias, es decir, el Congreso de la Nación le dio facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo para que básicamente haga y deshaga a su gusto en cuestiones del Estado. Y bueno, no solamente esa recuperación no se observa, sino que ya no las variaciones no los índices de variación interanual, que siempre van a dar negativo con respecto a la actualidad, sino los índices de variación intermensual, le hace ventas minoristas, producción industrial y diferentes cuestiones, están dando negativo. Con lo cual, en cierto punto, lo que uno observa es que no solamente la recuperación no se está produciendo, sino que está empeorando todos los números, incluso los números macroeconómicos. Les doy un solo concepto que también quiero cerrar con esto. Se habla acá que en Argentina tenemos un superávit fiscal, lo que pasa es que ese superávit está basado en recorte de gastos, o sea, no se le está pagando a los jubilados, no se están pagando las deudas internas, por ejemplo, las generadoras de electricidad, lo cual nos va a generar un grave problema. Entonces, claro, si yo no pago deudas, evidentemente me sobra dinero, por eso tengo un superávit. Es lo que está sucediendo en Argentina. El único número que hoy por hoy Milei le está mostrando al mundo es ese superávit que los argentinos sabemos muy bien, y esto no lo digo yo, lo dicen todos los informes económicos, está sustentado en no pagar. Entonces, claro, sobra dinero, pero ese no pago que se está ejecutando ahora, lo vamos a tener que pagar después con crecientes intereses, con lo cual es, digamos, tirar tierra debajo de la alfombra. César, para entrar en contexto, ¿cómo se autodefine César Biondini y obviamente el Frente Patriótico Federal, de centro, centro izquierda, centro derecho, extrema izquierda, extrema derecha? ¿Cómo se definen, César? Mira, yo en lo personal siempre me defino con una palabra que creo que es clave, que yo siempre digo que soy esencialmente patriota, soy nacionalista. Es decir, yo no sé si existe o si hoy podemos hablar en este siglo XXI todavía de las definiciones tradicionales de derecha, centro derecha, izquierda. ¿Por qué? Porque en cuestiones sociales alguien podría decir, quizás tenga una tendencia que alguien puede decir un poco más a la izquierda, y en cuestiones culturales o en cuestiones de defensa nacional hay que poder decir, bueno, está más a la derecha. La verdad que yo creo que hoy por hoy tenemos que empezar a hablar, no solamente digo en la región, del tema de rescatar, como se está haciendo en otros lados del mundo, el tema de los valores culturales de nuestras patrias. No solamente hablo por la Argentina, sino creo que hablo por la región. El Frente Patriota Federal es un partido político, bueno, obviamente con un reconocimiento a nivel nacional, acá se llaman partidos de orden nacional, o sea que pueden competir no solamente en las elecciones provinciales, sino también en las elecciones de orden presidencial. Y nosotros en ese sentido, por eso siempre hablamos de rescatar este patriotismo, este nacionalismo, que a veces se lo ha tildado, que esa es una cuestión elemental, dice, bueno, nacionalista es que odia a lo extranjero. No, para nada. Es más, la Argentina hoy por hoy no solamente tiene que concebirse como una nación, digamos, fuerte hacia adentro, sino también solidaria en la región. Yo creo que la Argentina no puede prosperar si toda la región no prospera. Por eso nosotros defendemos activamente una solidaridad regional para que los intereses externos a nuestras patrias no sigan interfiriendo en las políticas y en las economías de nuestros países. César, pues en ese sentido, es válido lo que tú has indicado, que el régimen de Milei promueve unilateralmente que Argentina entre en las guerras de OTAN, de Israel, sin pasar por las consultas del Congreso ni del pueblo, ¿no? Que es el que tiene que también opinar y decidir qué es lo que quiere como el mandante que es, César. Efectivamente, has dado el clavo con respecto a ese punto. Mario, nosotros incluso lo hemos venido denunciando, incluso hay pedidos de juicio político contra Milei al respecto, porque bueno, se nos ha involucrado una cantidad de conflictos. La Argentina históricamente mantuvo una posición de neutralidad,
que es en realidad una posición esencial que nos ha permitido incluso hasta crecer económicamente en el pasado. Creo que es la posición que se debería adoptar desde la región en muchas ocasiones, pero bueno, desde que asumió Milei nos involucró primero en el conflicto de Ucrania, luego nos involucró en los conflictos de Medio Oriente. Nosotros acá tenemos una convivencia pacífica entre diferentes comunidades. Nosotros tenemos una gran comunidad árabe, una gran comunidad judía, una gran comunidad de diferentes partes del mundo y siempre hemos tenido una excelente relación. Pero bueno, acá se ha traído conflictos externos. Con respecto a lo que es lo de Ucrania, es grave porque se han hecho incluso donaciones militares. La Argentina compró unos aviones F-16 usados a Dinamarca. Los compramos hace varios meses, los aviones no han llegado, están en hangares en Dinamarca. Muchos están apuntando que posiblemente la compra quizás termine en una triangulación para Ucrania, porque esos aviones estaban reservados para Ucrania. Entonces, lo que preocupa es que todas estas situaciones, o sea, la Constitución de la Nación Argentina plantea que cualquier cambio de posición con respecto a una cuestión beligerante por parte del Poder Ejecutivo tiene que pasar sí o sí por el Congreso. Bueno, eso no ha sucedido. Eso no ha sucedido, entonces eso nos afecta, tanto a nivel comercial, ustedes lo han visto, hemos perdido la Embajada de España, hemos roto prácticamente relaciones hoy por hoy con España, con Brasil la relación está, digamos, perdida. Incluso la canciller Mondino, hace pocos días atrás, maltrató a la prensa del Paraguay, nos hemos alejado del Mercosur, y todo eso nos ha traído consecuencias también económicas, porque hay que decirlo, digamos, la política exterior también se vincula con el comercio exterior, y la Argentina hoy por hoy tiene números muy malos en ese sentido. Francesco, por favor. Gracias, Mario. César, Argentina, país poderoso más o menos pues a mediados del siglo anterior, pues fue un polo económico, fue de los primeros 5 países económicamente activos, no en América, sino en el mundo. ¿Qué necesita? ¿Cuál es el impulso que necesita para que nuevamente florezca Argentina y se posicione nuevamente, que es lo que esperamos? Porque, como usted dice, pues así, si los países no se desarrollan, posiblemente otro no se desarrolla. Nosotros sí apostamos a que nuevamente Argentina se desarrolle, nuevamente Argentina sea el poder que fue, para que también pues a sus hermanos y a sus amigos que estamos en toda Sudamérica, pues ese poderío se irradie. ¿Qué faltaría, César, o ustedes como partido político, qué impulsarían para que ese florecimiento de Argentina vuelva a ser una realidad? Bueno, es una pregunta muy interesante, Francesco. Mirá, nosotros lo que evaluamos seriamente, es que lo que tiene que haber es una fuerte participación del Estado. La Argentina, cada vez que ha salido adelante, ha salido a través de la inversión pública, que obviamente, como dije en un principio, también derrama sobre la inversión privada. Por ejemplo, la Argentina tiene un gran déficit en cuanto a obras públicas. La obra pública acá siempre fue muy cuestionada porque lamentablemente también estuvo vinculada a cuestiones de corrupción, lo cual es absolutamente cierto con ciertos gobiernos que han ido pasando a lo largo de estos años. Pero nosotros lo que sostenemos es que tiene que haber una inversión pública. ¿Para qué? Para mover los motores de la economía y que en definitiva esa inversión y esa reactivación de los motores, ya sea la parte industrial, la parte comercial, la parte de campo, que en la Argentina es muy fuerte, bueno, comience, digamos, a reactivar todos los motores de la economía, e indudablemente eso va a beneficiar a la región, porque la Argentina cuanto mejor esté, más va a poder invertir, que es lo que en algún momento se llegó a hacer en el pasado. Cuando asume Milei partió de la teoría de que el Estado básicamente tenía que ser una suerte de gerencia en algún punto, así lo plantearon, como que, bueno, el Estado no se tenía que ocupar absolutamente de nada, se tenía que correr de la economía y que el sector privado, de alguna forma, se iba a ser responsable, se iba a hacer cargo de todos los gastos y de las inversiones faltantes. Hoy por hoy, la realidad es que todo el mundo empresarial, en Argentina todas las cámaras, están diciendo lo mismo. Eso no es así. Eso no es así, no se está viendo. Es más, no solamente no hay inversión privada, sino que hay un retiro de la inversión privada de la Argentina que está migrando hacia otros países que están planteando mejores incentivos, fundamentalmente a Brasil, a Chile y a Uruguay.
Entonces, ¿qué es lo que nosotros entendemos que tiene que suceder? Bueno, tal como sucedió en la economía de posguerra en Argentina, que es cuando la Argentina más creció, estamos justamente hablando de mediados del siglo XX, una inversión del Estado, una inversión sana, no una inversión, digamos, tenida de corrupción, como ha sucedido, una inversión con control, que permite reactivar la obra pública y desde allí activar la industria y obviamente promover políticas impositivas. La Argentina tiene una enorme carga impositiva. Creo que es un síndrome también que tenemos en toda la región, pero bueno, yo puedo hablar por lo que conozco más, que es mi país. Acá tenemos una tasa digamos, de impositiva que es altísima. Las alícuotas son excesivas. Uno compra un producto y el producto, prácticamente el 50% del costo son impuestos. Entonces, evidentemente eso no solamente deprime el consumo, sino que también hace que en algún punto la producción decaiga. Así que se tienen que adoptar estas políticas también donde la Argentina no solamente vea un mercado cerrado, sino un mercado abierto. Y hablaba de la colaboración regional, porque justamente estamos asistiendo a épocas muy complicadas en el mundo, ¿no? Estamos quizás, ojalá que no se produzca, pero bueno, hay como un clima de preconflicto mundial nuevamente, con los movimientos de Rusia, el bloque oriental, de la OTAN, etcétera, etcétera. Y creo que sería un momento propicio para que nuestra región se una, obviamente no intervenga en un conflicto que afecte a nuestros pueblos, pero que aproveche para comercialmente poder crecer, ¿no? Porque cuando las potencias no intervienen, la Argentina y toda la región crece. César, hablabas del tema de la inversión y nosotros hemos indicado en el análisis, en lo personal, que si no hay inversión internacional, no puedes desarrollar un país, no se puede. No tienes inversión pública, no tienes inversión privada. Entonces, debes recurrir a la inversión internacional, pero para el desarrollo de obras y de proyectos, mega obras, megaproyectos, que sirvan, que generen empleo, que puedas, el tema de la agricultura, la construcción, etcétera, desarrollar el país para que se genere, pero no para pagar deuda, obtener fondos para pagar deuda para temas de gasto corriente que no te generan ningún desarrollo. Y peor, estamos lejos de un pago de una deuda social o desarrollo social, que es lo que necesitan también, que a veces es mal tomado este tema, ¿no? Porque dicen vagos, etcétera. ¿Cuál es tu óptica en este aspecto, César? No, que yo creo que justamente hay factores que nosotros tenemos que evaluar y eso creo que sí es un mal endémico en toda la región. De repente uno mira, observa que hay, por ejemplo, no sé, el Banco Interamericano de Desarrollo o diferentes entidades regionales o internacionales que suelen dar préstamos para obras concretas. Nuestros países, los gobiernos de nuestros países, mejor dicho, se comprometen, dicen, bueno, envían el proyecto espera aprobado, se transfieren los fondos. Y uno después dice, y bueno, ¿y qué pasó con ese dinero? Como bien apuntás, o termina en el pago de gastos corrientes, lo cual es absolutamente la nada misma en definitiva, que es un gasto corriente que con una deuda que queda con el organismo internacional, o a veces queda perdido entre cuentas bancarias, ¿no? Uno dice, bueno, quedó ahí en el limbo de las transferencias, quizás en el bolsillo de algún funcionario o de alguna persona equivocada. Yo creo que la inversión internacional... O pago a tenedores de los bonos, César. Exactamente. Bueno, nuestros países conocen muy bien lo que es eso. Por eso digo que eso sí podemos hablar de que es un mal endémico a nivel de la región. Lamentablemente tenemos que decir que, bueno, yo creo que tanto Ecuador como la Argentina, como todas las naciones de nuestro continente, han venido padeciendo este tipo de situaciones y uno dice, ¿por qué no se desarrollan nuestros países a veces o no desarrollan toda su potencialidad? Bueno, tenemos también que apuntar a veces a la clase política que no está a la altura de las circunstancias. Francesco, por favor. Gracias, Mario. César, por mi lado, una última pregunta. A mí, un concepto que lo manejó el peronismo siempre se me quedó en la cabeza: los descamisados, que para nosotros pues son el pueblo y definitivamente pues yo creo que son los que en sus manos tienen el poder o deberían tener el poder conforme a lo que dice o dicta la democracia. ¿Hay un ambiente para que esos descamisados generen o inicien un cambio de rumbo hacia lo que está haciendo el gobierno actual? Veo que
hay mucha convulsión social. Esperemos, pues, que el fútbol ayude, que Argentina, pues, llegue a ser campeón de América, aunque yo por cercanía más me voy por Colombia. Pero ¿usted cree, César, que esos descamisados se pudieran reagrupar y generar algún tipo de reacción? Obviamente no creo que vaya a ser a favor, sino en contra de lo que se está haciendo actualmente, y pudiera producir algún tipo de proceso, entre comillas, antidemocrático, porque estarías fuera de la democracia, pero definitivamente son procesos que son necesarios cuando tú te das cuenta de que algo no está bien. Aquí pues tenemos en el artículo 98 el derecho a la protesta. Yo creo que fue una de las pocas cosas que esta constitución que se generó en el año 2008, o que se aprobó en el año 2008, pues de las pocas cosas que se hicieron fueron esas. Pero mi preocupación es en ese sentido que haya que se rebelen esos descamisados, pues, y quieran enrumbar un nuevo camino, o simplemente, pues, poner un freno a lo que se esté haciendo en Argentina. Bueno, la verdad es que, digamos, uno siempre desde la parte política, uno siempre apuesta por la democracia y evidentemente por el orden, ¿no? Por definición uno busca el orden. La realidad es que acá también hay un clima muy complicado, porque la protesta bajo Milei se ha convertido en algo prácticamente prohibido, se han puesto protocolos nuevos, se ha desplegado un enorme aparato, digamos, de represión, quizás se han llegado imágenes allí de lo que a veces sucede, pero incluso hasta se han comprado gases pimienta nuevo, que son ilegales en varios países del mundo, que acá se arrojan, que generan no solamente la ceguera temporal, que es propio del gas pimienta, sino también quemaduras y lesiones. La realidad es que estamos apostando a evitar justamente cualquier estallido social. Un estallido social podría producirse, sinceramente, en cualquier momento. El clima es malo, el clima social es malo. El clima político es que la gente está muy disconforme con el Congreso, está muy disconforme con, digamos, diferentes actores de la política, no entiende los tiempos, o sea, no entiende por qué el Congreso no interviene. Yo mismo no lo entiendo. En muchas ocasiones conozco a muchos diputados y senadores y sigo sin entender por qué no se activan los mecanismos previstos en la Constitución. Le hace juicio político, que sería la solución institucional, que se ha practicado muchas veces en diferentes países, sobre todo en Europa. A veces se le dice el impeachment o algo así. Soy malo en el inglés, pero ustedes me entienden. Pero bueno, la cuestión es que, a ver, considero que hay un mal clima social, que está también en manos de Milei evitar que esto pase a mayores. Digo que está en manos de Milei porque las advertencias están todas presentadas, digamos, está visto que el clima es malo. Si puede haber o no un estallido social, hoy por hoy no es descartable. Nosotros, bajo ningún punto de vista, lo queremos promover, pero la realidad es que el clima es malo y la situación es muy compleja, y esperamos que no pase a mayores. Tenemos elecciones el año que viene, habrá que ver el resultado, pero, insisto, es un clima muy complejo en muchos niveles de la Argentina. Gracias, César. Esperamos tenerte nuevamente. Ha sido muy grato y agradable para Francesco y para nosotros y para nuestro programa Noticias Digital a través de Ecovisión y este networking que tenemos, haber conversado contigo, César. Que tengas un buen día y gracias. Gracias, Mario. Gracias, Francesco. Un gran saludo para todo el pueblo de Ecuador. Muchas gracias, César, y un gusto haberte conocido. Y como dice Mario, pues esperemos volverte a tener en este pequeño pero gran espacio digital a nivel mundial.